nosotros, eso está bastante suelto, porque en cualquier momento se puede hacer una mayoría. En cualquier momento se puede hacer una mayoría y modificarlo. El presidente ha planteado lo de candado. ¿Qué es el candado? El candado... Yo pensé que la Constitución tenía un candado, Sí, que era lo que pasa es que son muy los débiles. dos periodos. Ese candado es muy débil porque deja expresamente a tener una mayoría para la convocatoria de la modificación constitucional y deja como mayorías de los presentes, no solamente de los miembros de la Asamblea Nacional, sino de los presentes, la modificación de la Constitución en ese aspecto. Es decir, que si tenemos 190 diputados, la mitad de esos 190 son 95. 96 diputados más 17 senadores pueden modificar la Constitución de la República. Pero de eso, la mitad de ellos pueden aprobar la ley de convocatoria y la mitad de ellos puede entonces aprobar la modificación de la Constitución. Es decir, que menos de 70 personas, menos de 60 y pico de personas, menos de 60 inclusive, pueden aprobar la modificación de la Constitución. Entonces, eso no es posible. ¿Qué debe ser? Primero, que la modificación de la Constitución no puede hacerse con los asistentes, sino que debe hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional, la mayoría de los electos, de los miembros de la Asamblea, por un lado. Y por otro lado, esa mayoría tiene que ser calificada. ¿Qué significa? Tiene que ser calificada, es decir, que no puede ser exclusivamente con el 50+1, sino que se pueda aumentar, es decir, poner un candado de mayor peso y de mayor seguridad, que pueda ser con los 2/3 o con la 3/4 parte de los miembros de la Asamblea. Eso implicaría, o también con un referendo aprobatorio que implique que debe votar 1% de la población mínimo. Ahora dice que el referendo es un 30%, debería aumentarse para esos fines, para la modificación constitucional, y debiese ser entonces con más de la mitad de las personas que participen en ese referéndum, como mismo se hace para la presidencia, para lo que tiene que ver con la elección del presidente. Es decir, tendría que tener una mayoría calificada. Lo otro que plantea el presidente de la República, y que tiene razón, y ahí hay una debilidad institucional y profundizaría la democracia en este país, es el hecho de que nosotros tenemos un ministerio público cargado de responsabilidades. Un ministerio público que el artículo 171 de nuestra Constitución plantea que el presidente designará al Procurador General de la República y que además puede designar el 50% de sus adjuntos y que una ley especial normará cómo se seleccionará el otro 50% de los adjuntos. Es decir, una ley especial que también se la plantea al Congreso, que es la ley del Ministerio Público en este caso. Entonces, está sobre la base de ese poder representativo, normado por mayoría, el hecho de modificar esa parte. Nosotros coincidimos en que hay funciones que son contradictorias, las funciones del Ministerio Público. Por ejemplo, el órgano persecutor, que es la Procuraduría General de la República y todo el estamento del Ministerio Público, persiguiendo, pueden ellos hacer su propia política criminal, de persecución a la criminalidad para perseguir, o tiene que ser otro órgano que elabore la política y ellos lo apliquen. Entonces, ahí se crea la necesidad del Ministerio de Justicia, por un lado, y para quitarle la función de la elaboración de la política criminal y solamente dejar lo que tiene que ver con la persecución al crimen y al delito, por un lado. Y por otro lado, nosotros planteamos, no es posible que el persecutor, el que el Estado le da la posibilidad de perseguir al infractor, sea el mismo que vigile el cumplimiento de la pena que le impone el juez, porque el Ministerio Público no deja de pensar
como órgano, no deja de pensar, no deja de actuar como órgano persecutor. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ha sido descargada por el tribunal y el Ministerio Público en contra, y entonces le dan la función al Ministerio Público que sea la que expida el certificado de no antecedentes penales y el que tenga la responsabilidad de retirar la ficha policial y del Ministerio Público se pone. Ahora lo que tiene que ver con los antecedentes. Entonces, es totalmente contradictorio. Y también la administración de los centros de rehabilitación donde están las personas ya condenadas, porque el Ministerio Público lo persigue. ¿Cómo lo va a seguir tratando esa persona? ¿Cambió de opinión el Ministerio Público después que esa persona es condenada? No, va a seguir implementando la visión persecutora, y eso tiene que tener otra responsabilidad. Igual que partes administrativas, como el pago de una multa. No puede ser cargado el Ministerio Público con eso. O la expedición de un permiso de viaje para un menor de edad viajar. No puede ser esa la responsabilidad del Ministerio Público. Tiene que dársela al Ministerio de Justicia. Por eso nosotros... Una pregunta, Monche. El Ministerio de Justicia, que no existe todavía. No, hay un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley. La Procuraduría sería un organismo dentro del Ministerio de... No, serían totalmente separados. Es decir, funciones que son de la Procuraduría General de la República pasarían al Ministerio de Justicia, y funciones inclusive que son de órganos como aduana y el asunto que tiene que ver con el derecho administrativo, los arbitrajes, todo ese tipo de cosas que son parte administrativa, pasarían al Ministerio de Justicia. Es decir, y solamente dejar a la Procuraduría la parte de persecución para que se concentre en la eficacia de la investigación criminal y de lograr condenas a personas que delinquen. En el organigrama del Estado, ¿debajo de quién quedaría el Ministerio de Justicia y la Procuraduría? El Ministerio de Justicia sería una dependencia del Poder Ejecutivo, porque la política criminal del Estado debe estar representada por el Poder Ejecutivo. Es decir, quien la elabora debe ser el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo plantearse que el Ministerio Público es independiente? Y esto tiene una parte política. Cuando por simple definición te dice es independiente, autónoma, en la administración del presupuesto, en autonomía y administración. No es posible, porque la misma ley contradice cuando te plantea que el presidente de la República puede quitar y puede poner. Es decir, por un decreto puede llevarse el 50% de los miembros de la cúspide del Ministerio Público, que son la Procuraduría General de la República y su adjunto. Es decir, más del 50%. Porque tiene 50, más tiene la procuradora. Entonces, nosotros entendemos que es un asunto de humildad lo que ha planteado el presidente de la República. Quitarse esa función que le da la Constitución por un asunto de profundizar esta democracia. ¿Y quién conformaría la estructura de la Procuraduría? Bueno, habrá que buscar un método. Aquí, para elegir el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de las Altas Cortes, se utiliza el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, que también quitándole al presidente la posibilidad de seleccionar y de designar el procurador, también se le quita esa mayoría calificada que tiene el presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si realmente queremos un Ministerio Público independiente, si queremos un país funcional, debemos primero entender que hay que poner los candados y candados de buena calidad. Por eso yo en lo particular entiendo que es el momento de aprovechar la democracia participativa y que esa modificación constitucional le dé la posibilidad a que sea el pueblo, expresado mediante referéndum, el que pueda modificar con una mayoría calificada
ese acápite que tiene que ver con la repostulación presidencial después de 2 periodos. Y que eso serviría, no se puede hacer un referéndum en cada momento y tendría que tener mayoría previa de la población en ese sentido. Y lo otro, que es un problema no solamente jurídico, sino un problema político. Por eso uno ve que hay personas aquí de la oposición que se espantan cuando le hablan del Ministerio Público Independiente. Entonces, lo del Ministerio Público Independiente es una condición sine qua non para el desarrollo de esta democracia que nosotros vemos. El presidente ha dicho, nadie podrá evitar que se persigan de ahora en adelante los corruptos, la persona que actúa sin transparencia, pero eso tiene que estar plasmado. Eso tiene que estar plasmado en la ley. Y también el Ministerio Público no puede ser un omnipotente, tenerlo todo. Es decir, tiene que tener quien diseña la política criminal del Estado debe tener una función y quien la persigue el otro. Todos los ministerios y toda la dependencia le dan posibilidad a otro órgano de la ejecución de la política que se aprueba. Si tú no puedes ser juez y parte, y el Ministerio Público en esta ocasión lo es persecutor, es cobrador de impuestos por un lado, es decir, hasta las certificaciones de los notarios, de un acto de venta, de una declaración jurada, de un permiso de viaje, de una permuta, hasta eso lo hace la Procuraduría General de la República. Y eso no es una función persecutora, esa no es una función inherente a un Ministerio Público que nosotros planteamos que debe ser independiente. Y la independencia no se da no solamente por el asunto de la selección o de quien lo designa, sino también por las funciones que desempeña. Es decir, si el Estado Dominicano es el que aprueba la política de persecución a la criminalidad y se le da esa función a la Procuraduría General de la República, ¿es independiente la Procuraduría del Poder Ejecutivo? No, independientemente sea quien lo designe o no. Bien. Bueno, tú ibas a decir algo. No, yo creo que está bastante claro, porque incluso en lo que tú llegabas, nosotros habíamos adelantado, para Monchi me había puesto más o menos al día, al tanto de lo que hay. Entonces, también por eso se explica que haya también tanta gente en contra. Sí, lo que pasa es que hay prefieren mejor que las cosas queden como están. Sí, porque mientras más oscuro esté el panorama, más pueden deshacer. Es lo mismo que planteábamos en el tema anterior de los bienes del Estado. Mientras menos se conoce y mientras la función de una entidad gubernamental o una entidad independiente es muy difusa, que tú no sepas quién es el responsable, entonces menos transparencia va a haber y más corrupción va a haber en el país y más impunidad, porque el hecho no solamente de corrupción, el hecho es de que quien comete un delito, quien comete un crimen, quien comete una infracción, pague por lo que hizo, para beneficio total de la población. Bien, vamos a la pausa para volver a la última parte del programa.